Buenos días, Buenos días. hermanas, tanto a las que estáis aquí de las dos comunidades de San Eugenio de Valencia, como al resto de hermanas que desde distintas comunidades de la provincia os habéis conectado para este fin de semana de formación. Hay algunas comunidades que estáis todas escuchando, vais a escuchar las conferencias de Tony. Hay 12 comunidades que se han propuesto escucharlo todas juntas, y un buen grupo de hermanas que también, pues de manera personal, están unidas a través de Internet. Pues a todas, bienvenidas. Perdonad porque hemos empezado un poquito más tarde de lo que habíamos previsto, pero bueno, el tiempo es nuestro, y seguimos ya adelante. Bueno, yo solamente quiero decir que hace un año no hubiéramos pensado nunca tener que estar así, ¿verdad?, haciendo la formación. Sin embargo, creo que podemos también, dentro de estas circunstancias que nos rodean, que no son favorables en algunos sentidos, podemos también pensar que tenemos mucha suerte, ¿no? Porque a pesar de que no podemos hacer la formación, pues como siempre lo hemos hecho, ¿verdad?, de manera presencial y encontrarnos, que eso también es muy bueno. Sin embargo, tenemos la suerte de contar con los medios técnicos, ¿no?, para poder de esta manera pues seguir teniendo estas sesiones de formación que nos ayudan a crecer en nuestra vocación, ¿no?, en nuestra vida. Por eso también, dentro de todo, creo que tenemos que ser agradecidas. Bueno, yo os quería decir que estos encuentros sobre el discernimiento un poco los pensamos, como hacemos siempre, desde la comisión de formación. En principio, nos reunimos siempre para pensar cómo vamos a programar la formación del curso siguiente, y pensamos en la importancia del discernimiento en nuestra vida. El Papa Francisco, como todas sabemos, pues ha escrito y ha dicho muchas veces la importancia de formarnos en el discernimiento. Por ejemplo, él dice así: se trata de discernir de entre todas las voces cuál es la voz del Señor, cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección, a la vida, y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Bueno, pues de eso se trata, ¿verdad? De que en el día a día sepamos discernir en nuestra vida las voces del Señor y las que no son del Señor. Y como vivimos en un mundo en el que es fácil, a veces puede ser fácil despistarnos, nos pareció importante, ¿no?, profundizar en el discernimiento. Después también celebramos las asambleas, primero las domésticas, después la provincial, y si recordáis, en la síntesis de las asambleas domésticas, pues hay muchas comunidades que también hacen alusión al discernimiento, formación en el discernimiento, práctica del discernimiento, a la luz del Evangelio. Bueno, pues vimos también que entre lo que habíamos pensado en un momento y después lo que se trabajó en las comunidades, es un tema pues que en general, nos parecía a todas importante y necesario. Y es de lo que vamos a hacer. Ya empezamos el mes pasado con Tony, tenemos este encuentro y después hay otros también programados para el siguiente trimestre. Cuando pensamos en esta formación, dijimos, bueno, pues ¿a quién le vamos a pedir la formación en discernimiento? Pues a los que en la Iglesia son especialistas en discernimiento, los jesuitas. Y por eso, pues hoy está con nosotras Tony Catalán, que ya desde ahora le agradecemos su presencia y que nos dijera que sí a esta formación. A Tony seguramente le conocemos todas, las que en este momento estamos participando de este encuentro, ¿no? Porque, bueno, con nosotras, con las hijas de la caridad, tiene una larga historia, ¿no?, sobre todo de formación. Pero si hay alguna que no le conoce, voy a decir un poquito solo. Él es jesuita, como ya os he dicho, y ha tenido diferentes servicios en su tiempo como jesuita, ¿no? Servicios de gobierno, de formación, servicios pastorales, ¿no? Y voy a destacar uno que yo sé que a él le ha marcado, porque, bueno, en lo que he podido leer de él, cuando voy a preparar la presentación siempre busco algo de los ponentes, y esto lo he encontrado de él, pero además lo sé porque en las formaciones que he participado con él, pues él también siempre hace alusión a esta experiencia que tuvo, ¿no?
Estuvo 12 años con menores en riesgo de exclusión en un centro de Alicante, en Nazaret, sí. Y leí que él dice así: le enseñaron a entender que las criaturas más heridas siguen valiendo la pena. Bueno, nosotras también creemos eso, ¿no? Que las criaturas más heridas siguen valiendo la pena. Bueno, pues a Tony le ha tocado trabajar durante muchos años tanto en contextos de exclusión como lo que es después la reflexión teológica sobre estos lugares, que son lugares de encuentro con el Dios crucificado. Bueno, simplemente decir nuevamente gracias a Tony por esta oportunidad de tenerle aquí, y vamos a comenzar este día con un salmo que lo van a proclamar entre dos hermanas. Poneros por aquí para que también nos vean. Y después ya pues toma la palabra Tony. Padre Santo, Dios de la verdad, te pedimos un corazón recto, que sepa distinguir el bien del mal y que se apegue a lo bueno. Te pedimos que no nos ofusquen las tinieblas, que nunca llamemos bien al mal, ni mal al bien, que no pequemos contra tu Santo Espíritu. Jesús pasó haciendo el bien, porque tú lo habías ungido con la fuerza de tu Espíritu. Jesús se remitía a sus obras. Ellas decían, daban testimonio de que tú lo habías enviado. Ningún criterio puede suplir la rectitud del corazón. Señor, tú prometiste que nos darías un corazón nuevo y que se cumpla, Señor, tus promesas. Arranca de nuestro pecho nuestro corazón de piedra y danos un corazón de carne, un corazón misericordioso. Haznos limpios de corazón para que sepamos ver tus designios. Tus designios son que vivamos. Para que vivamos, soplace sobre nuestro barro tu aliento de vida, y así nuestra vida es don tuyo. Vivir es aceptar tu don y aceptar que la vida es don. Vivir es convertir en donación esta vida recibida, derramar tu aliento de vida en la medida del don recibido. Eso hizo Jesús, vivía de tu vida y daba de sí a todo el que le abría el corazón. Ten paciencia, Señor, no nos quites tu Santo Espíritu. Afiánzanos en tu espíritu de misericordia. Crea en nosotros un corazón puro, que sepa distinguir el bien y el mal, y que se apegue a lo bueno. Y si llegamos a hacer algo mal, crea en nosotros un espíritu humilde, que en vez de enredarse en su extravío, lo reconozca, se duela de él y cambie de conducta, para que del mismo mal saque bien. Crea en nosotros Te lo pedimos, Señor, por el testigo de la verdad, por el hombre del Espíritu, la luz de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues buenos días, tanto a las que estáis aquí presentes como a las virtuales, pero todos estamos en comunidad. Perdonad, esta mañana ha sido un poquito rara de horario porque tenía que atender yo una historia de antes, pero a partir de ahora ya normalizamos los horarios que tenéis y el tiempo es nuestro, tanto esta tarde como mañana por la mañana, ¿eh? Mirad, el discernimiento, me gusta decir siempre que es un don del Espíritu a la Iglesia. El discernimiento, que es como repetiré de varios modos, ese don que nos permite escuchar el paso del Señor por nuestras vidas, es un don del Espíritu a la Iglesia. Y si en este encuentro de formación cito un poco más a San Ignacio, es porque San Ignacio tuvo el don
de ser un buen pedagogo del discernimiento. Pero todos los criterios de discernimiento que vamos a ir viendo se encuentran en todos los fundadores y fundadoras. Se encuentran en los maestros de espíritu. Repito, Ignacio lo que tiene es el don de que fue un buen pedagogo. Y eso siempre ayuda, y es verdad. Pero repito, porque esto me parece fundamental, que el espíritu es el que nos regala el don del discernimiento. Y discernir no es una técnica para tomar decisiones. Hoy vivimos una cultura que buscamos siempre resultados y a veces el discernimiento, hay que discernir, que está bien, pero a veces que podemos caer en la trampa de creer que el discernimiento es una técnica. Si yo aplico esto y me reúno así y así y escucho así o así, me va a salir un resultado. El discernimiento es sabiduría del corazón. En el antiguo monacato, en el monacato primitivo, que es donde se van decantando estos criterios, al discernimiento le llamaban aprender el alfabeto del corazón, el lenguaje del espíritu. ¿Y qué hay detrás de esto? Algo que sabemos, pero lo tengo que recordar. Nosotros no seguimos ideas, no seguimos doctrinas. Nosotros seguimos al Señor Jesús, que es camino, verdad y vida. Es vida. Y el Dios que se nos revela en Jesús es fuente de vida. A mí esa expresión, que es de la liturgia, de la Eucaristía, del Canon tercero, me fascina. Porque tú eres la fuente de la vida. Y el Espíritu es espíritu de vida. Por lo tanto, el discernir es palpitar con la vida. El Espíritu del resucitado, del Señor, nos habla en el vivir cotidiano. Por eso, en la introducción que ha hecho Maribel, citando al Papa Francisco, el hombre y la mujer de discernimiento es quien sabe escuchar esa voz que me lleva a la vida, esa voz que me conduce por caminos de evangelio, y saber qué voces escucho que me llevan a ninguna parte. Por lo tanto, el discernimiento es sabiduría. Y cuando digo sabiduría aquí, no es acumular conocimientos, Padre, la gente sencilla me entiende, los sabios y entendidos no me entienden. Cuando digo sabiduría, me estoy refiriendo a esa sabiduría que vamos acumulando a lo largo del tiempo, y es, por ejemplo, pues que a mí me enseñaron de pequeño que 2 por 2 son 4, han pasado los años y yo sé que 2 por 2 son 4, lo sé. Y hace años me enseñaron a andar en bicicleta y hoy sé andar en bicicleta. Cuando digo aquí sabiduría, es que nosotras sabemos que donde hay Espíritu del Señor hay paz, hay gozo, hay alegría, hay libertad. Porque el Señor tan solo quiere nuestro bien. Tan solo quiere nuestro bien. Y esto que acabo de decir, no lo demos por supuesto, porque muchas veces hemos asociado el seguimiento del Señor a voluntarismos, a perfeccionismos, a exigencias, y en cambio, donde hay Espíritu del Señor, hay paz, hay gozo, hay alegría, hay pacificación. Y ahí ya entro en un primer punto que San Ignacio nos propone, que nos va a ayudar a que tanto esta tarde como mañana, todo lo que vaya diciendo fluya. Y es que San Ignacio es un hombre que no voy a entrar ahora en su vida, pues después de toda la herida de Pamplona, como sabemos, él está en la corte,
pasa de Pamplona a Loyola, está herido, tiene que estar de retiro, diríamos hoy, y San Ignacio empieza a escuchar la palabra que voy a utilizar, me da igual, aquí nos tenemos que quedar con la música más que con la letra. Estando allí en Loyola, Ignacio empieza a sentir por dentro diversos sentires. Sentires, ¿qué quiere decir esto? Pensamientos, pero no pensamientos de cabeza, sino que surgen del corazón. Ignacio empieza a experimentar que hay sentimientos que le provocan paz, le provocan alegría, le provocan serenidad de espíritu, le llevan a la esperanza, le llevan en esta fase primera a querer hacer cosas buenas, diríamos hoy. Pero Ignacio va experimentando también, estamos pasando de la Edad Media al Renacimiento y por lo tanto ese descubrimiento de la interioridad, diríamos hoy, del interior. Ignacio también experimenta que hay pensamientos que le llevan a la tristeza, a la falta de esperanza, a la pereza, al hastío, al sinsentido. Y entonces ese doble movimiento que nosotras también hemos experimentado y experimentamos en la vida, atención a lo que he dicho, más importante es quedarse con la música más que con la letra, a estos sentimientos de alegría, de paz, de esperanza, de motivación para cosas buenas, de fortaleza para el servicio, a esto San Ignacio le llama consolación. La consolación es un don del Espíritu. Y también Ignacio, como experimenta, como os digo, ese otro movimiento interior a veces, pues eso, de derrotismos, de tristezas, a esto le llama desolación. Y ahí es donde Ignacio va a ir percibiendo que por medio de estos sentires, el Espíritu del Señor nos está hablando. Pero para eso tenemos que cuidar algo previo. Es verdad que en este camino estamos todas. Yo me gusta decir que en la vida espiritual, siempre que hacemos un curso de formación o un retiro, a mí me gusta siempre decir que no partimos de cero. Gracias a Dios. Y esto que estoy diciendo lo tenemos vivido. Pero San Ignacio, que es, como os digo, un hombre que es un buen pedagogo, San Ignacio nos da lo que yo llamo la llave para abrir esta puerta del discernimiento. Es un modo de hablar. Para entrar en el camino del discernimiento. Repito, camino en el que ya estamos, Pero esa llave que abre la puerta del discernimiento, que si no abro esa puerta, todo lo que diga sobre discernimiento va a ser música celestial, o va a ser música celestial, o va a ser un galimatías, La llave es lo que en todas las tradiciones espirituales, digo la palabra y enseguida la explico, la llave para entrar en el ámbito del discernimiento es el examen de conciencia. Así empieza Ignacio dándonos claves para entrar en ese ámbito de escucha. Pero claro, cuando digo examen de conciencia, tengo que decir al mismo tiempo que es una palabra, una práctica que durante mucho tiempo yo no quise ni oír hablar de ella. Ahora veréis por qué, porque me hacía daño. Yo no me sentía cómodo. Yo entré en el noviciado en el año 68, en una época complicada. Cuando le dije a mi madre que me iba a jesuitas, se alegró un montón, pero me dijo, hijo mío, ¿dónde vas tú ahora que todos se van? Era una época complicadilla.
Yo entré al noviciado, el noviciado aún era de corte clásico, allá en Veruela, sotanas y todas estas cilicios, disciplinas. Yo soy aún el último de... Claro, el examen de conciencia eran, lo digo con humor ahora, tocaban 2 timbres, uno era antes de comer y había que hacer un cuarto de hora de examen de conciencia. Y yo sinceramente os tengo que decir que ese examen de conciencia a mí no me hacía provecho, porque yo no oía al espíritu. Yo lo único que oía eran ruidos en el estómago y solo pensaba si nos iban a dar macarrones o lentejas. Y por la noche tocaban otro timbre, silencio mayor y otra vez examen de conciencia, y ahí me salía todos los días la misma cantinela. Y ahora lo digo con humor, pero me salía todos los días lo mismo. He faltado el silencio, he faltado la caridad, me he dormido en la oración, y todos los días la misma cantinela. Me he dormido en la oración. ¿Cuántos escrúpulos hemos pasado los que no sabíamos orar por la mañana? Porque yo a las 7 de la mañana soy absolutamente inútil. Y había otros que decían, este padre a las 7 de la mañana lo tiene todo hecho ya. Hasta las completas rezadas. O sea, ¿qué estoy diciendo? Pues que ahí supone esto un modelo. Y es que yo en ese examen de conciencia me tenía que medir con lo que debía ser y no soy. Atención a esto, Porque yo, aunque no se me dijera así, yo en el noviciado pues tenía que ser San Luis Gonzaga o San Estanislao de Kostka. Yo tenía que ser un novicio que no se durmiera en la oración, que no faltara la caridad, que no faltara el silencio, que cumpliera todas las reglas, pero es que yo soy Toni Català. Y claro, estar midiéndote todos los días con lo que debes ser y no eres, genera mucho desasosiego interior, mucho desasosiego interior. Y esto que digo con humor, pero después ha traído consecuencias. Yo estos años dando ejercicios me he encontrado con mucha gente buena, pero buena de verdad, religiosas, religiosos, laicos, casados, sacerdotes, que se han desvivido por la gente, gente buena, que se han desvivido por la gente, que han trabajado por el reino, pero que en su interior han disfrutado muy poquito de la alegría del Evangelio. Muy poquito. Y gente buena que se queda con la sensación de que yo no he terminado de ser lo que debía ser. Y esto duele, duele. Una sensación a veces, llamarle como queráis, de no haber estado a la altura, de no haber dado la talla, hasta que te ayudan a descubrir, y ahí es cuando se te abre el camino del discernimiento. Te ayudan, porque aquí nos ayudamos entre todos, que cuando San Ignacio propone el examen de conciencia, no empieza diciendo, mídete con nada ni con nadie. No empieza por ahí. Ignacio no empieza diciendo, mírate a ti mismo y examínate. No. Ignacio dice, da gracias a Dios por los beneficios recibidos. Así empieza. Examinar es dar gracias. Y ahora veréis que solo voy a entrar en el camino del discernimiento, al que hoy se nos invita para que realmente experimentamos el gozo y la alegría del Señor, el gozo y la alegría del Evangelio, que solo voy a entrar en ese camino de gozo, de experiencia profunda de alegría, en la medida que configuro mi vida desde la acción de gracias. Solo la persona que vive en acción de gracias, solo la persona que vive con un corazón agradecido, es la persona que va a ser persona de discernimiento, persona que sabe escuchar el paso del Señor por la vida.
Pero ¿qué pasa con el dar gracias? Dar gracias por los beneficios recibidos, dice San Ignacio. Pero San Ignacio es un hombre que la dificultad de San Ignacio es que dice mucho en pocas palabras. Leer a San Ignacio no es fácil. Yo siempre he dicho también con humor que es el místico más aburrido del siglo XVI. Cuando yo quiero disfrutar un poquito me voy a Santa Teresa o a San Juan de la Cruz. San Ignacio dice mucho en pocas palabras, no tiene un castellano fácil y a veces pues no se le acaba de entender. Bueno, pero repito, es un excelente pedagogo. ¿Por qué digo esto? Porque para San Ignacio dar gracias por los beneficios recibidos no es cualquier cosa. Dar gracias por los beneficios recibidos no es una generalidad, sino que para San Ignacio los beneficios recibidos son tres, que son tres dimensiones de una misma realidad. Dar gracias, dice San Ignacio, por el don de la creación, por el don de la vida. Ahora lo explico. Dar gracias por el don de la vida. Dar gracias por el don de la redención, por el don de la fe. Y dar gracias por los dones particulares. Por lo tanto, para San Ignacio, entrar en el ámbito del discernimiento es, repito, porque es clave este punto, vivir siempre con un corazón agradecido. Agradeciendo los beneficios recibidos. Y repito, porque aquí me juego todo el fin de semana, Los beneficios recibidos son el don de la vida, el don de la fe y los dones particulares que el Señor nos regala a cada una y a cada uno. Voy a entrar por aquí, porque dar gracias por el don de la vida es algo que tenemos el riesgo de darlo por supuesto. Y ya os adelanto, y lo volveré a repetir enseguida, que para dar gracias hay dos palabras que si yo pudiera, las quitaría de mi vocabulario cristiano. Pero no tengo más remedio que utilizarlas porque somos lenguaje y vivimos en el lenguaje. Pero ya os lo adelanto, yo hay dos palabras que si pudiera las evitaría. Que es decir, esto es normal y esto es natural. Y ahora veréis por qué. Esto es normal y esto es natural. Vamos al don de la vida, al don de la creación. Y en ese sentido voy a decir obviedades. Todas vosotras, igual que yo, y repito, lo que voy a decir es obvio, pero a veces entender lo obvio o reflexionar sobre lo obvio es más difícil. Yo no pedí permiso para nacer. ¿Yo qué queréis que os diga? Todas vosotras no pedisteis permiso para nacer. Yo no le dije a mis padres, prepararos que voy. Yo la vida me la encontré. La vida me la encontré. La vida es un regalo y es un don. Y mirad por dónde, y aquí es donde veréis enseguida que no habrá que perder la espontaneidad, pero cómo esas palabras normal y natural nos pueden paralizar la acción de gracias. Mirad por dónde, cuando yo nazco, Tony, aquí no valen generalizaciones, Cuando yo nací, mirad por dónde fui recibido, celebrado, festejado, acunado, protegido. Y ahora hay gente que si te descuidas dice, hombre, pero eso es normal. Hombre, ¿en qué mundo vives? ¿Cuántas criaturas de Dios, y esto a vosotras, a las hijas de la caridad, no os lo tengo que explicar, han venido a este mundo sin pedir permiso como yo no pedí? Y desde que nacieron no fueron ni recibidas, ni celebradas, ni festejadas, ni acunadas. Y en cambio yo tengo el riesgo de decir, es normal. Es normal.
Y si alguna de vosotras, cuando nació, no fue recibida por la familia biológica, por el hecho de estar hoy aquí en las Hijas de la Caridad haciendo un curso de formación, es porque en la vida habéis tenido experiencias de ser acogidas, si no, no estaríais aquí. Por lo tanto, dar gracias por la vida es no descuidarse nunca de agradecer la gente que pasa por, en mi caso ya por la familia, por mis padres, por agradecer la gente que cuando nací y hoy siguen acogiendo mi vida. Esto es fundamental. Reconocer el don. Pero incluso diciendo esto, yo sé que esto se puede quedar en una consideración más o menos piadosa. Por eso me gusta, en esta acción de gracias por la vida, poner 3 palabras que la experiencia me da, que ayudan a la acción de gracias. Y es que la vida, la vida recibida, la vida. Yo no tengo más que una vida. Esto es un pequeño paréntesis. Igual que decimos que los gatos tienen 7 vidas, yo conozco cristianos que creen que tienen 2. Los gatos 7 y nosotros 2. La vida sobrenatural y la vida natural. Y nos pasamos la vida separando lo que el Cristo vino a unir. Y hay gente que se pasa la vida separando. Esto es vertical, esto es horizontal, esto es natural, esto es sobrenatural. Esto es evangelizar, esto es preevangelizar, esto es acción social, esto es acción pastoral, siempre separando. Y yo la única vida que tengo es esta, la que dio a luz mi madre. Ahora, eso sí, como veremos enseguida. Pero una vida que yo deseo vivir con los sentimientos de Cristo Jesús, como dice San Pablo. Con los sentimientos del Señor. Pero yo tengo esta vida, y esta vida que es recibida, esta vida es techo, pan y palabra. 3 palabras, repito, que ayudan a la acción de gracias. Cuando digo techo, es toda la simbólica de la acogida. Cuando ya nací fui acogido. Y en esta vida mía, que he viajado mucho, he ido a muchos sitios, allá donde he ido, siempre he tenido un techo que me cobija y una cama para dormir. Siempre. Y ahora hay gente que dice, hombre, pero eso es normal, hombre, ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué está pasando en Canarias? ¿Qué está pasando en Grecia? ¿Cuántas criaturas de Dios no tienen donde reclinar la cabeza? Y allá donde yo voy, siempre tengo una estructura de acogida, que no es teórica, eso pasa por personas, por situaciones. Y yo allá donde he ido, repito, siempre he tenido gente que me ha acogido, que me ha llevado a una casa. Me da igual haber ido a cualquier rincón de España, que haber ido a Nicaragua, Venezuela, a Brasil, me da lo mismo. Allá donde he ido, yo siempre he tenido donde protegerme. Insisto, es que eso es normal. Y claro, cuando yo empiezo a considerar las cosas normales, se me seca la acción de gracias. Las doy por supuestas. Y solo espero a dar gracias si en la vida me pasa algo extraordinario o sobrenatural. Y a mí cosas extraordinarias y sobrenaturales me pasan muy poquitas. Pero hoy, simplemente hoy, ¿sabéis lo que ha sido que me he podido levantar de la cama? El Señor me ha regalado un día más. Me he podido duchar con agua caliente. Me he podido tomar un café. Hombre, pero eso es normal. ¿Veis? Otra vez. Y natural, los que de mi edad para arriba estamos muy educados en el mérito. Estás escuchando a la gente buena, no estoy haciendo juicios. Y de entrada siempre el mérito. Es que no, esto no tiene ningún mérito, Tony, porque yo de natural soy bondadosa. Tú de natural eres bondadosa. Tú naciste como una seta bajo un pino, ¿no?
pues por esa antropología, muchas criaturas de Dios con los que he trabajado, desde que nacieron no serían criaturas de Dios, sino hijos de mala madre. Yo es que soy trabajadora. Digo, sí, a ti tu madre te parió con un martillo y un destornillador y un mocho y un cubo para limpiar. Hombre, si eres trabajadora es porque te han educado el valor del trabajo. Si eres bondadosa es porque has visto bondad a tu alrededor. A mí esto me parece fundamental, ¿eh? Todo es don y todo es gracia. Y la vida es pan. Pan material y el pan de la cultura, de los bienes concretos. Muchos o pocos, no se trata de cantidad. Pero hoy yo comeré 3 veces y media y hay que disfrutarlo, ¿eh? Pero a nadie se le ocurrirá decir, en este mundo de Dios, que comer 3 veces y media es normal. ¿Veis? Es normal. Y con la cantinela de que es normal, a mí un hermano de La Salle, lo cito siempre que hablo de la acción de gracias, ¿eh? Porque las cosas las oímos muchas veces hasta que llega un día que te tocan el corazón, ¿eh? Un hermano de La Salle estaba dándoles un retiro y vino a hablar conmigo y me dice, mira Tony, yo he sido misionero, estado en misiones muchos años, en muchos países. Y ahora que he vuelto a Europa y he sido cocinero siempre, y ahora que he vuelto aquí, he vuelto a caer en la cuenta de lo difícil que es dar de comer a los que no pasan hambre. Lo difícil que es dar de comer a los que no pasan hambre. Y es verdad. Y si yo dejo de dar gracias por el techo, el pan material, los bienes, pues pasa lo que nos pasa y desde ahí no podría ser hombre y mujer de discernimiento, ¿eh? Y ya me gusta aterrizar en la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana es en donde nos movemos, existimos y somos en el ámbito del Señor, en la vida cotidiana. Y si yo me descuido en la acción de gracias, pues resulta que voy a desayunar, mi compañero se ha olvidado de comprar el yogur desnatado y ya tienes al padre jesuita irritado para todo el santo día. Así de claro, por un olvido, santo Dios, por un olvido. O te has ido a la nevera a tomar el queso blanco y se han olvidado de comprarlo y ya lo tienes descompuesto. O me dijiste que la medicina me la traerías a la 1. Bueno, pues mira, chica, estará a las 5 que vamos a... La acción de gracias, os lo adelanto ya, nos hace crecer en compasión y en libertad. Nos hace crecer en compasión y libertad. Por eso, dar gracias a Dios por los beneficios recibidos es dar gracias por el don de la vida, techo, pan, palabra. Y en este tiempo de pandemia, ¿qué quiere decir? Que yo todos los días, en este tiempo de pandemia, en que han aflorado tantas soledades en nuestra cultura y en nuestra sociedad, yo todos los días tengo gente que me dice buenos días. Y no pasan 2 o 3 días que alguien no me pregunte, ¿cómo te va la vida, Tony? ¿Cómo estás? Y vosotras conocéis, igual que yo conozco, gente que nunca se le pregunta cómo le va la vida. Y que se levantan y no tienen a nadie que les diga buenos días, porque viven en soledad. Y la vida es comunicación. Y en ese sentido, la acción de gracias nos va reubicando. Acogemos lo que el Señor nos regala, pero el regalo es don. Y dar gracias, dice San Ignacio, claro, esto ya lo adelanto, esto no es el examen de cada día, esto es un modo de orar, ¿eh? A mí muchas noches el examen de completas os pasará a vosotras también. Es decir, buenas noches, Señor, y hasta mañana. Claro, esto es un modo de orar, ¿eh? Esto es pararte de vez en cuando y no descuidarte en dar gracias por tanto y tanto y tanto que el Señor nos sigue regalando y nos ha regalado. Y ahora San Ignacio dice, dar gracias por la redención, por la fe.
Y es que en nuestro caso, esta vida que se nos regala, la vivimos en el ámbito del Señor, en el ámbito del Evangelio. Y yo no me puedo descuidar en dar gracias. Y esto también toca tu propia historia personal, ¿eh? Dar gracias por las personas que te han educado en la fe, por las personas que te han evangelizado, por las personas que te llevaron al bautismo, por las personas que han sido cauces de misericordia en tu vida, por vuestras hermanas que en la compañía han sido testigos de la misericordia y de la compasión. No podemos descuidarnos. Fijaros que yo siempre lo digo también esto con humor, la poca o mucha teología que yo pueda saber, ¿sabéis para qué me está sirviendo? Que a veces digo, santo Dios, para este viaje hacía falta tanta alforja. Para entender la primera pregunta del catecismo cuando era pequeño. Yo no sé si eso funciona igual, pero de pequeño en el catecismo nos preguntaban la primera pregunta, ¿eres cristiano? Y contestábamos, sí, soy cristiano por la gracia de Dios, luego no por mis méritos. Y yo no puedo descuidarme en dar gracias por el don de la fe, por el don de la vocación. No estamos solas en el seguimiento del Señor. Estamos dentro de una corriente de testigos, como dice la carta a los Hebreos. Y esto pasa, repito, por nombres concretos. En mi caso ya pasa por la fe de mis padres. Pero en cada historia personal sabemos por qué personas y por qué situaciones vividas no podemos nunca dejar. Fijaros que estoy insistiendo con una cierta vehemencia en este tema, porque es verdad, es la llave para entrar en el ámbito del discernimiento. La persona que no vive en acción de gracias se le va secando la vida. Se va cargando de exigencias, de intransigencias, de malos humores, de que las cosas se me deben. Y en cambio la acción de gracias te va pacificando. La acción de gracias hace que tu corazón crezca en libertad. Quien mejor expresa esto es un versículo de Filipenses, de San Pablo, que es de esos versículos que tendríamos que llevar, tatuar la palma de la mano los cristianos. Y es Filipenses 4:12, que es cuando San Pablo, recordáis, dice, sé tener y no tener. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Y en todo salgo confortado en virtud de aquel que me conforta. En todo salgo confortado en virtud de aquel que me conforta. Y la acción de gracias, como veis, nos va serenando y hace que no le hagamos una injusticia al Dios fuente de todo bien. Por eso Jesús, su oración siempre la empieza dando gracias. Y yo te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra. Mateo 11:25 y siguientes. Porque la gente sencilla me entiende. Los sabios y entendidos no me entienden. ¿Quién es la gente sencilla para Jesús? La gente que vive en acción de gracias. Esta es la gente sencilla. Para Jesús la gente sencilla es la gente agradecida. Y la vida es techo, pan, palabra. La palabra, como veis, es que yo siempre vivo en relación con otras criaturas que se preocupan por mí. Y ahora, San Ignacio nos dice dar gracias por los dones particulares. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros que son tres dimensiones de una misma realidad, ¿eh? El don de la vida, en nuestro caso, el don de la vida vivido en el ámbito de la fe, y los dones particulares,
Y en esto San Pablo es un maestro también de discernimiento, por supuesto, ¿eh? Y es que dice San Pablo, como sabéis, formamos un solo cuerpo con diversidad de dones. Yo esto lo explico con una imagen, y a veces es verdad que una imagen vale que 1000 palabras, ¿eh? Yo siempre, y alguna me lo habréis oído en algún curso de formación o en algún retiro, yo soy de aquí de Manises, y los que somos de Manises, de huerta no entendemos nada. Yo por lo menos no entiendo nada de huerta. Pero de cerámica, preguntarme lo que queráis, ¿eh? De cerámica, preguntarme lo que queráis. Porque de pequeño prácticamente todo mi pueblo se dedicaba a la cerámica, ¿eh? Y yo estoy viendo de pequeño a mi abuelo haciendo cerámica al aire, que decíamos allí, con la rueda. Y a mí me fascina la imagen bíblica de Isaías, de Jeremías, del Dios alfarero, ¿eh? Del Dios alfarero. Y nuestro Dios es alfarero, no es un Dios escultor, ¿eh? Nuestro Dios no nos cinceló de un bloque de piedra. Dios me libre de los hombres y mujeres con un corazón de piedra. Nuestro Dios es alfarero. Y donde sí que es verdad que todas las criaturas, en donde todas las criaturas somos iguales, es en aquello que dice el Salmo 103, que nos conocemos de memoria. Tú conoces nuestra masa y te acuerdas de que somos barro, ¿eh? Y es verdad, todos somos vulnerables, somos débiles. Pero lo fascinante cuando ves al alfarero, y repito, Dios nuestro es alfarero, que ves que de un tocho de barro va sacando, va emergiendo, ¿eh? Una jarra, por ejemplo, que es fascinante. Yo me quedaba embobado viendo aquello, porque es un acto creativo. Cuando modelas la cerámica, nunca salen dos piezas iguales. El barro es el mismo. Tú conoces nuestra masa. Pero cada criatura tenemos nuestra chispa de gracia. Yo recuerdo peor recuerdo, cuando más mayor iba al taller del otro abuelo y hacíamos cerámicas con molde, entonces estaba llegando aún el plástico y el Duralex, y se hacían con barro las cosas más tazones, lo que fuera, ¿eh? Que se hacía con moldes de yeso. Tú llenabas los moldes de yeso con barro líquido, al día siguiente abrías los moldes y todas las piezas te salían clónicas, iguales. Y ahí no había ningún acto creativo. Ningún acto creativo. ¿Qué estoy diciendo? Algo que es fundamental, pero nos es más difícil. Reconocer que a cada una de vosotras, a cada una de nosotros, el Creador nos regaló su chispa de gracia propia y particular. Propia y particular. Cada pieza tiene su chispa de gracia. Pero esto que estoy diciendo, cuidado, que somos muy dadas a reconocer nuestras debilidades, que es verdad, porque esta es otra. Cuando se hace la cerámica a mano, no sale la pieza perfecta. Y quiero dejar claro que la perfección no existe, ¿eh? La única perfección que yo creo es en la misericordia y en la compasión. Cuando digo esto, en sí hay gente que piensa en el Evangelio de San Mateo, ¿recordáis? Dice Tony, pero el Evangelio de San Mateo dice, sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Pero no olvidéis que Mateo escribe para una comunidad cristiana que es judía, no griega, y para el judío piadoso, la perfección de la ley es el amor. Por eso el Evangelio de Lucas, que escribe a una comunidad cristiana que no es judía, el sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, Lucas dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que al alfarero, al modelarnos,
pues se le fue el dedo y a todos nos dejó un puntito, y es verdad, el punto flaco, el pero. ¿Quién no tiene un pero, santo Dios? San Ignacio habla del punto flaco, y ya saldrá eso en su momento esta tarde, ¿no? Todos tenemos una zona de nuestra persona, pues que mira, sufrimos y hacemos sufrir inútilmente. Todos tenemos una zona, pues en que perdemos energías evangélicas. Pero atención, todas y todos tenemos nuestro don, nuestra chispa de gracia. Y esto hay que agradecerlo. Y estos años también me he encontrado gente buena que le cuesta agradecer su propio don particular. ¿Por qué? Pues porque, no sé vosotras, pero claro, esos chascarrillos que había cuando yo entré al noviciado, en comunidad no muestres tu habilidad. Si destacas te llaman engreído y soberbio. Si te ofreces para algo que tú entiendes, te llaman, pues, orgulloso. Bueno, santo Dios. ¿Y cuánta gente tiene sus dones y los ha tenido enterrados como los talentos? Y en cambio, qué bien lo dice San Pablo, formamos un solo cuerpo con diversidad de dones. Y una tiene el don de la alegría y la otra tiene el don del consejo, y la otra tiene el don del servicio y la otra tiene el don de la acogida. Lo que pasa es que a mí, por lo menos lo digo con humor, me quisieron formar para tener todos los dones sin mezcla de imperfección ninguna, y eso no existe. Y este tema también es importante, reconocer el don. Y a ti el Señor te ha regalado por medio de tus padres, por medio de tu educación, el don del orden y del servicio, agradécelo. A ti el Señor te ha regalado el don de la inteligencia, agradécelo. Que es la manera de no despreciar al ignorante, agradécelo. Y ahí hay que reconocer que a veces nos cuesta, ¿eh? Por eso San Ignacio hila fino, ¿eh? Dar gracias por la vida, una vida vivida en el ámbito del Señor y una vida que tiene siempre su don particular, su propio regalo. Y cuando vivimos en acción de gracias, como iremos viendo, esto del discernimiento, esto de la escucha del paso del Señor, se va incorporando a nuestra vida de seguimiento. Ahora ya lo adelanto, y lo sabéis, si yo me seco, si no vivo en acción de gracias, mejor no hablar de discernimiento, porque mi vida se convierte entonces en una continua exigencia e intransigencia. Padre, la gente sencilla me entiende, los sabios y entendidos no me entienden. Y ahora San Ignacio es cuando, repito, esto no es el examen de cada día, esto es un modo de orar. Ahora es cuando San Ignacio, en este dar gracias, dice, porque es un hombre muy buen pedagogo, dice, segundo punto, pedir gracia, ¿veis? Otra vez, para conocer los pecados y lanzarlos. ¿Qué quiere decir esto en nuestro lenguaje cotidiano? Que cuando yo cuido el regalo, cuando yo agradezco el don, me voy sensibilizando, y fijaros que aquí empieza ya el discernimiento personal. Estoy hablando de escucharnos. En la medida que yo voy dando gracias, voy sensibilizándome, el Señor me regala esa sensibilidad para ver por dónde se me van las energías evangélicas. Y es verdad. Cuando yo vivo en acción de gracias, me estoy haciendo sensible a decir, Tony, esta temporada estás haciendo problema de boberías, por ejemplo. Esta semana estás haciendo problema de tonterías. Porque con tanta hambre que hay en el mundo, ¿por qué te has irritado porque a la cocinera se le ha ido el punto de sal?
la vida misma, no estoy inventando nada. Con tanta enfermedad y tanta carencia, ¿por qué te pones nervioso, Tony? Porque has ido a las enfermerías de las escuelas a recoger las medicinas y Rebeca se ha descuidado y no las tienes. Esto es la vida cotidiana. Y cuando dejamos de dar gracias, cuando empezamos a considerar las cosas normales y naturales, ¿ves? Entonces se nos va secando. Y aquí me gustaría que os quedarais con la cantinela, que es muy de San Ignacio, pero repito, que están todos los maestros y maestras de espíritu, que el hombre y la mujer de discernimiento van reconociendo que todo es don y todo es gracia. Que todo es don y todo es gracia. Entonces, cuando vas reconociendo el don, pues te vas poniendo en camino de, ¿veis? Ahora, repito por tercera vez, que a veces estamos educados de un modo, formados, que dices, bueno, Tony, pero esto es para cada día. Mira, yo no sé si es para cada día o para cada semana, pero yo sé que esto es un modo de orar. Lo digo porque sabéis que hay muchos ambientes de mucho consumismo espiritual. Os cuento una anécdota para que veáis qué quiero decir con esto de que, bueno, pues que es un modo de orar, ¿no? Una vez estaba hablando de la acción de gracias en esta clave ignaciana y al final me vino un señor y me dice, bueno, era un religioso, me dice, oye, Tony, esto que has dicho de la acción de gracias es muy interesante. Dice, ¿me podrías decir dónde podría yo hacer un buen cursillo sobre la acción de gracias? Digo, no tienes que hacer ningún cursillo. No tienes que gastarte un euro. Lo que tienes que hacer es, cuando estés un día un poquito tranquilo, te sientas, te pones en la presencia del Señor, te relajas un poquito y empiezas a reconocer desde que te parieron, así se lo dije, la cantidad de regalos que te ha ido haciendo el Señor en la vida. Si no hay que gastarse un euro. No hay que gastarse un euro. Es serenarse. Esto lo hago cada día, repito. A mí hay días que la vida no me da para esto, sino que digo, buenas noches, Señor. Yo nombré administrador a San Pedro y le dije, apáñate con San Pedro, que él sabe cómo he funcionado hoy. Pero yo sé, eso sí que lo sé, que si quiero ser un hombre de discernimiento, de vez en cuando tengo que tomarme un ratito de oración, pacificar el alma y volver a recordar, a traer a la memoria afectiva, que dice San Ignacio, a considerar con mucho afecto, dice, a considerar con mucho agradecimiento, tanto y tanto que el Señor me regala cada día. Y esta es la llave, por eso, y ahora veréis, os hago un poquito el plan y veréis. Aquí me he entretenido pretendidamente en lo que es la llave para entrar, que es un modo de hablar, Vuelvo a insistir que en la acción de gracias vivís todas, Esto no partimos de cero, y esto no me canso de repetirlo, Ahora, un curso de formación lo que hace es que volvamos a recolocar las cosas, que eso sí que nos ayuda, Las volvamos a recolocar, volvamos a caer en la cuenta, ¿no? Y por eso he insistido en la llave, que digo yo, la llave, abrir la puerta. Y ahora es cuando San Ignacio ya empieza a darnos criterios, que es sabiduría eclesial, que esta tarde empezaré por ahí. ¿Por qué? Porque San Ignacio sabe, y cuando digo sabe es en ese sentido que os he dicho, Yo sé que mi vida es un regalo, es que lo sé. Después lo haré mejor o peor, eso es otro tema. Pero yo sé que mi vida es un regalo, es que lo sé. Pues Ignacio sabe, y nosotros sabemos también, que como el seguimiento del Señor lo hacemos en este mundo y no en el que me gustaría,
atención a este punto, lo hacemos en este mundo y no en el que nos gustaría tener, que aquí también se nos van muchas energías, eso que os he dicho antes del examen, bueno, pues yo soy Tony, con mis dones y mis carencias, yo lo único que le pido al Señor es lucidez, que no me falte nunca su amor y gracia. Pero yo vivo también en un mundo, como dice San Pablo genialmente. De hecho, hablar de discernimiento, y hablo de San Ignacio porque es un buen pedagogo, pero el gran maestro de discernimiento es San Pablo. Vivimos en un mundo que sigue gimiendo en un mundo que no se ha revelado en plenitud que ser hijos de Dios. Y todos sabemos que seguimos viviendo en un mundo en el que tendemos a dejar de hacer el bien que desearíamos y hacemos lo que no desearíamos hacer. Pero ahí dice San Pablo que el Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad, ¿veis? Lo digo porque San Ignacio lo primero que nos va a decir esta tarde es que como el seguimiento lo hacemos en este mundo, perdonad que insista, y no en el que me gustaría tener, este mundo está muy roto, muy desquiciado, somos muy vulnerables. Y San Ignacio sabe que el seguidor y la seguidora de Jesús, nosotros, podemos quedar enredados y atrapados en la desolación. ¿Qué quiere decir esto? Os lo digo de una manera un poquito también con imágenes y me vais a entender todas, ¿eh? Claro, yo vivo en un mundo muy desquiciado, muy roto, hemos roto el plan de Dios y es verdad. Entonces yo puedo quedar enredada en la desolación, en la tristeza, en la falta de esperanza, en el derrotismo. Y yo cuando me enredo ahí, es esta gente pues que se pasa todo el santo día recitando la letanía de desgracias, que digo yo. Qué mal está el mundo, ora pro nobis. Qué mal educados son los de secundaria, ora pro nobis. Nadie viene a misa, ora pro nobis. Las familias se separan, ora pro nobis. Qué mal educado, ora pro nobis. Ahora, lo digo con dolor, ¿eh? Lamentos delante de buenos televisores de plasma, en buenos sillones y a mesa puesta todos los días. Desde ahí no hay discernimiento. Eso es cinismo. Entonces San Ignacio nos va a ayudar a salir de ahí. Porque cuando yo me instalo en la desolación, yo hay gente que le tengo que decir, no me repitas cada día que el mundo está mal, que ya lo sé. Que ya lo sé. Si el mundo, tú no me tienes que decir que está mal, es que yo ya lo sé. Lo que tenemos que hacer tú y yo es aliviar este mundo, y más si somos seguidores de Jesús. Y ahí San Ignacio nos va a ayudar en discernimiento a salir de ahí. ¿Me explico? A no quedar atrapados en la desolación. Porque si yo me quedo enganchada en la desolación, ya no transmito la alegría del Evangelio. Transmito otras cosas. Y la gran preocupación de San Ignacio es, en el buen sentido de preocupación, es, y esta tarde, repito, empezaremos por ahí, percibir como en el tiempo desolado, y yo parto que el tiempo de pandemia es un tiempo desolado, ¿eh? O sea, es decir, que no estamos en un mundo muy boyante, esto está clarísimo, si no sería un cínico. Pero veis, esta tarde ya empezamos por ahí. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu del Señor en esta realidad? ¿Veis? ¿Qué nos está diciendo? Porque San Ignacio lo que nos va a ayudar es a escuchar, vuelvo a lo mismo, por donde hemos empezado la oración, a escuchar en todo momento qué voz es la voz del Señor, que siempre nos llevará a la pacificación del corazón, y qué voces no hay que seguir, porque lo único que hacen es añadir más sufrimiento al sufrimiento. Pues ahora sí que tengo que cortar este bloque de la acción de gracias y a la tarde ya entramos, como os digo, en cómo
escuchar qué nos está diciendo el Señor en una realidad que se nos presenta como desolada. El horario de esta tarde lo recuerdas porque ya es normal, ¿eh? A partir de ahora ya es normal. Sí. Bueno, pues gracias, Toni, por esta introducción a lo que es, o tiene que ser el discernimiento en nuestra vida. En el chat del YouTube hay algunas hermanas que te expresan agradecimiento, ¿no? Dicen algunas, por lo claro que está siendo, por lo interesante, ¿no? De tus palabras. Así que te lo transmito de parte de ellas. Bueno, ahora vamos a terminar esta emisión también. A la tarde, recuerdo el horario, tendremos la primera conferencia a las 4, de 4 a 5. Después descansaremos media hora y retomaremos a las 5:30, que será la siguiente conferencia. Entonces, de 4 a 5 y de 5:30 a 6:30. En cada momento desconectaremos, eso para las que estáis en vuestras comunidades, desconectaremos y volveremos a mandar el enlace de la siguiente conexión. Pues nada, gracias y hasta luego. Vale, gracias a vosotras.